Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Si os parece, vamos a entrar un poco más en materia y vamos a hablar de la inteligencia artificial en particular. Y para ello, para ponernos un poco más técnicos, creo que es necesario, sobre todo para aquellos oyentes que no estén tan familiarizados con el ámbito de la inteligencia artificial, hacer un pequeño contexto o una recapitulación, ¿no?, de la génesis de la inteligencia artificial y el recorrido, el desarrollo que ha tenido hasta este momento. Y es que muchos expertos coinciden en situar a Alan Turing como el padre de la inteligencia artificial, con aquella idea suya de la máquina universal, ¿no?, esa máquina capaz de realizar cualquier cálculo o cualquier tarea que se le dé. De hecho, el propio Turing, allá en los años 50, propuso lo que ahora se conoce como el test de Turing, que en concepto es un test, para aquellos que no lo conozcan, pues un concepto de test capaz de determinar si una máquina puede pensar, es decir, si en una interlocución con un sistema podemos diferenciar si ese sistema es una máquina o es un ser humano. Y como digo, estamos hablando de los años 50, es decir, esto viene de largo. De hecho, el término inteligencia artificial lo acuñó John McCarthy en la conferencia de Dartmouth en el año 1956, o sea, desde el 56. Y bueno, siguiendo con el desarrollo de esta tecnología, pues en los años 60 hubo avances significativos en áreas como la resolución de problemas y sistemas expertos. Que los sistemas expertos, se podría decir como el precursor de la inteligencia artificial, son sistemas que imitaban la toma de decisión de un humano experto, en un ámbito muy concreto, siguiendo una serie de reglas muy específicas. Entonces, como decía, se desarrollaron sobre todo esas tecnologías, pero a finales de esta década y principios de los 70, la IA sufrió lo que podríamos decir su primer gran revés, producido principalmente por el no cumplimiento de unas expectativas quizá demasiado optimistas. Y esto me parece, y lo voy a rescatar en cuanto termine este pequeño contexto, porque me parece muy importante. Me gustaría hacer luego un paralelismo a esta situación que se vivió con la actual, porque a mí me parece que tiene sus similitudes. Entonces, como decía, se encontraron con ciertas limitaciones, ¿no?, en esta tecnología, y eso llevó a que ciertas o expectativas muy optimistas no se cumpliesen. Y esto se entró en lo que se conoce como el primer invierno de la inteligencia artificial. Pérdida de la confianza en la tecnología, una reducción de la financiación, descontento general. De esto se repuso, hubo un desarrollo, sobre todo en los principios de los años 80. Otra vez se volvió a confiar en estos sistemas expertos. Hubo cierto avance también en la parte más técnica y de computacional, pero a finales de los 80 se volvió otra vez a estancar lo que se conoce como el segundo invierno de la inteligencia artificial. Y bueno, desde ese punto hasta ahora, es verdad que ha habido un avance brutal, tanto en software como en hardware. Ha habido un avance como nunca antes. Y esto hace que ahora mismo, en este momento, pues volvamos a estar en la cresta de la ola de la inteligencia artificial y todo el mundo vuelva a estar maravillado ante todas las oportunidades y posibilidades que ofrece. Pero, bueno, teniendo todo esto en cuenta, ¿no?, y que la historia, afortunadamente o desgraciadamente, se repite, ¿crees, Álvaro, que tal y como estamos en la situación actual, podríamos estar un poco generando expectativas sobredimensionadas que a lo mejor podrían llevarnos a un tercer invierno de la inteligencia artificial, o crees que sí que se puede cumplir aquello que se promete? Bueno, esa es una gran pregunta, ¿no? Y yo evidentemente tengo una opinión, que no una solución o una respuesta 100% cierta, ¿no? Yo, en primer lugar, déjame que rebobine un poco. Me ha encantado tu introducción, pero creo que es muy importante que la gente entienda lo que es la inteligencia artificial, ¿no?, que suena como un concepto muy abstracto. Hay que entender que esto viene de las matemáticas, de las puras matemáticas. Lo que pasa es que hay un momento que esas matemáticas nos permiten resolver problemas, pero hay un momento en el que la tecnología te permite procesar, almacenar y generar muchas cosas en poco tiempo
a partir de esa información, ¿no? Que es un poco lo que estamos empezando a vivir ahora. Pero en el fondo no deja de ser una evolución de cosas que todos sabemos hacer. Lo digo porque a veces nos parece un concepto muy etéreo. Respecto a tu pregunta, a mí me parece que estamos viviendo un momento realmente histórico y además es fácil que cualquier persona se dé cuenta de la magnitud utilizando, por ejemplo, ChatGPT, el 3,5 o el 4, si quieren pagar $20 al mes, porque entonces uno se da cuenta que es capaz de hacer muchas cosas. Por ejemplo, un estudiante es capaz de hacer un trabajo, no de buscar las fuentes en Google, mezclarlas y crear durante mucho tiempo, sino en 2 minutos puede hacer un trabajo que a la vista de un profesor podría ser algo a lo cual le hubiese dedicado muchísimas horas, que es lo que se dedicaba antes. Para mí es una revolución equivalente a la que pudimos estar viviendo en el mundo de Internet, porque quizás tú, que eres más joven que nosotros, Fernando, no estudiaste tanto en papel, que nosotros estudiamos en papel, y cuando tienes que hacer un trabajo tienes que consultarlo en libros. Entonces, eso era otra historia. Luego ya llegó en carta, digitalmente. Entonces, yo creo... En carta era ya la digitalización, ¿no? Con un montón de CDs, además, que había que cargar y te reventaban el ordenador. Exactamente, que luego acabó siendo el Wikipedia y todas las fuentes que tenemos ahora, ¿no? Entonces, yo en respuesta a tu pregunta, un poco gallego, pero sí que creo que estamos viviendo una brutal revolución, pero como el ser humano es como es, y por eso se produjeron los inviernos, siempre cuando tienes... Y me gustaría que luego hablemos de lo que realmente está sucediendo ahora mismo, pero ya está mucha gente pensando en los robots que van a venir y van a destruirnos y van a hacer unas cosas todavía más sofisticadas, cuando yo lo que pienso es que solo con lo que hay ahora, que es posibilidad de crear texto, voz, imagen, vídeo, en muy poco tiempo y a un coste bajísimo, ya me parece que el avance es brutal. Lo que pasa es que, claro, si la expectativa se pone mucho más allá, hace que las valoraciones de las compañías estén altísimas y habrá que ver si esas valoraciones responden al contenido real que muchas empresas tecnológicas tienen. En el pasado noviembre, cada 6 meses se organizan unas jornadas técnicas, ¿no? Entre las universidades, se llama CRUETIC. Y bueno, pues ahí se van tocando los temas de actualidad que normalmente coinciden con la actualidad general, pero bueno, en este caso era la inteligencia artificial, y se tocan temas candentes pues en cuanto a la enseñanza. Y en esas jornadas la IA era, digamos, el tópico estrella, ¿no? Y recuerdo la intervención de un ponente, no recuerdo quién era exactamente, pero lo que decía es que, creo que era profesor de alguna universidad, decía que claro, tenían muchos problemas porque los estudiantes empezaban a utilizar ChatGPT y este tipo de herramientas, pues para hacer los trabajos o para hacer los TFGs, ¿no? Los trabajos fin de máster, etcétera, ¿no? Y claro, se veían un poco impotentes. Y alguien le preguntó y tal, pero ¿por qué no se utiliza para lo que es la docencia, ¿no? Y entonces decían, es que pues no sabemos. O sea, ha sido algo tan rápido que el mismo profesorado, las mismas universidades no saben, o por lo menos no saben aún, cómo utilizar la inteligencia artificial para la docencia. Y mejorar. Sí, o cambiar la forma de enseñar, ¿no? a los alumnos. Y la verdad que ¿Puede ser que al final le quite el puesto al profesor? Pues hombre, yo creo que no. Yo creo que igual que en otros ámbitos, pues que la medicina, por ejemplo, o lo que es la abogacía, ¿no? Todo el tema de justicia, eso es algo que se mencionaba también allí, ¿no? Alguien me preguntaba, ¿y en qué sectores se prevé donde más impacto tenga la IA generativa, ¿no? Entonces hablaban de la educación y todo el tema de justicia. Entonces, yo no creo que sustituya, porque hay además unos temas legales de por medio que tú no puedes dejar en manos de una máquina o de un sistema, un software, que a ti te condenen o te eximan de un delito, o que te digan si tienes una enfermedad o que no la tienes, ¿no? Tiene que haber por detrás pues una persona que se responsabilice y que certifique y confirme que lo que ese software te está diciendo pues es real, ¿no? Es así, ¿no? Si nos creemos todo lo que nos dice ChatGPT y le ponemos cosas y no vemos incluso el propio código, ¿no? Un programador que dice, oye, escríbeme tal línea de código que haga esto, y no lo valida, pues bueno, el programa dará error, ¿no? Si está mal escrito.
pero si no de error, puede hacer cosas que tú no quieras que haga o cumplir otras funcionalidades que no es la que tú habías dicho. Entonces, creo que ahí podemos perder en parte ese espíritu crítico y luego también esa capacidad de generar historias o de generar ideas, ¿no? Yo creo que el espíritu crítico se va a mantener porque realmente es para... O sea, son cosas que te deberían de crear un primer borrador que tú pudieses súper mejorar porque tienes más tiempo que antes. Lo que puedes perder es la capacidad de la propia creación desde el inicio, que te atrofie algo que antes éramos capaces de hacer. Es decir, que si yo le doy a un botón y me prepara un plato directamente, me voy a olvidar de cómo se hacía la tortilla. Y esa parte del proceso me parece que es relevante. O sea, me parece que es muy importante en la cultura del esfuerzo que las cosas para que salgan bien tienen un proceso, ¿no? La parte del espíritu crítico quiero pensar que realmente al revés, debería de potenciarla porque tendríamos más tiempo para analizar. Sobre la base de la inteligencia aumentada no sustitutiva. Claro, si fuésemos una sociedad que se creyese todo lo que sale de un GPT, entonces estaría de acuerdo contigo. Fíjate, creo que desde el punto de vista de lo que estamos hablando me preocupa menos el gestionar la parte de seguridad, que creo que no es tan importante, porque todos los cambios tecnológicos han afectado a la seguridad. Bueno, antes no nos matábamos en coche, ahora se matan un montón de gente. Todo cambia, todo afecta. Yo creo que esto, y si vamos atrás a los cambios sociales, a la industrialización, etcétera, lo que hay son verdaderos cambios sociales y esos son los que hay que gestionar bien. Yo no creo que tengamos que ser más tontos, estaba pensando al revés. Creo que se van a tecnificar los trabajos porque los trabajos tontos los hacen los robots, hace tiempo ya que sueldan los coches y ahora con esto pues los trabajos tontos, digo, los de aprendiz ya no van a existir porque, oye, hazme esto, hazme lo otro. Hablaba antes, me parece, en otra de las entrevistas de las secretarias, ¿no? Que ya son sustitutivas, las asistentes. Dentro de poco estos equipos te van a quitar también las buenas asistentes, ¿no? Porque te van a hacer la gestión de reuniones, etcétera, etcétera. Entonces, la gente que tenga o que esté más limitada intelectualmente va a tener que hacer un esfuerzo para integrarse en todo este mundo. Yo creo que hay un cambio social importante porque no va a quedar muchos trabajos para la gente que dice, no, yo es que soy feliz haciendo esto porque esto es simple, voy todos los días, le doy a la bola, se mueve, hago esto, hago lo otro. Yo creo que no van a quedar trabajos de estos. Eso va a obligar a que la gente esté más cualificada y no sé qué vamos a buscar para los que no sean los grandes cualificados, porque tampoco vamos a tener todos universitarios que se manejen metiendo ahí cosas en el chat GPT, pero claro, es que es así. Lo malo es que ahora están también van a desaparecer también las que no son ni tediosas ni repetitivas, o sea, las tareas intelectuales. Uh-huh. O sea, hasta ahora eran solo las tediosas las que se podían automatizar, pero con la inteligencia generativa van a desaparecer tareas como la de programar, que está desapareciendo. O sea, yo creo que va a cambiar el tipo de trabajos que necesitamos concentrarnos, ¿no? Como ha pasado durante toda la vida, ¿no? Cuando en la época industrial, pues efectivamente al principio se van a perder trabajos, pero luego empiezan a haber trabajos orientados a saber trabajar con las máquinas, a saber a trabajar con un ordenador, etcétera. Pues yo creo que de la misma trabajos menos esclavos. Exacto, correcto. De más alta, un poquito más de formación. Eso es. Y yo creo que al final es verdad que hacen cosas bastante impresionantes, ¿no? Hoy en día los modelos, pero no hay que olvidar que al final no están haciendo ninguna magia y lo que hacen es aprender de lo que ya se ha hecho. Entonces nosotros tenemos, mientras el ser humano pueda aportar, hacer cosas nuevas, ¿no? Y entonces la creatividad o la capacidad de razonar, eso todavía no estamos ahí, aunque parezca que sí. Yo sinceramente creo que no, y además no me da miedo la inteligencia artificial. Sé que a mucha gente le da miedo, pero siempre digo lo mismo. O sea, hoy en día simplemente lo que ha pasado es que la informática, la electrónica, perdón, vale nada y menos, ni más que ver las cosas que se pueden comprar hoy en día a precio de ganga en China. Los ordenadores cada vez son más baratos por eso y además van muchísimo más rápido y las comunicaciones son tremendas. Ahora mismo pues bajas vídeos de 6 gigas en 15 minutos que antes era impensable, no se podía, con lo cual a esa velocidad cualquier ordenador de un precio razonable puede hacer millones de cosas en un tiempo mínimo. Si eso le unes que todos los programas estos de lenguaje, etcétera, etcétera, de simulación de caras, de imitación, etcétera, etcétera, trabajan con algoritmos que están muy sofisticados, pero que antes no podían correr. Y ahora corren, es como lo de la compresión de los vídeos, que antes al principio la compresión, el MPG-1, era muy lento porque no había procesadores que fueran capaces de decodificar los códecs.
Ahora ya con el H264, yo creo que ya se ha quedado bien el H265, no es el último, yo no sé si hay alguna más, que es el más rápido, es capaz de decodificar vídeo hasta un teléfono, que antes era impensable, ¿no? Con lo cual es velocidad y abaratamiento de costes y acceso tremenda a la información en tiempo real. De ahí a que las máquinas vayan a ser capaces de hacer lo que hace un cerebro y de tener esa capacidad de procesamiento en paralelo y asociación de ideas que tenemos, no sé. Todavía estamos lejos. Yo creo que esperemos que no se nos revelen. No, yo creo que no. Además, Asimov te lo dejó muy claro, las 3 primeras leyes, una de ellas es no puedes hacer daño a un ser humano, así que yo creo que estamos bien. Y todos los robots que yo sepa lo están implementando, ¿eh? Incluso viendo de un escritor de ciencia ficción, lo implementan los robots. Claro, hay un debate encarnizado ahora, y específicamente en Europa, porque hemos sacado la primera regulación sobre inteligencia artificial y además ha sido durante la presidencia española de la Unión Europea. Entonces hay algunos que dicen que eso va a frenar la innovación en Europa, pero que el resto va a seguir corriendo y nos vamos a quedar detrás. Y hay otros que dicen que esto nos va a proteger y en los otros lugares pues no se sabe muy bien. Yo lo que creo también hay que pensar en la sociedad civil y en las empresas. Lo importante es también que haya unos principios que rijan, que sean claros. Por ejemplo, a mí una de las cosas que me parece importante es que cualquier persona que tenga un papel relevante aquí sea transparente y sea fácil monitorizar lo que está haciendo con la información. Porque si lo que es una maraña ingobernable, ya te digo yo que por mucho regulador que tengas, no vas a ser capaz de detectar si una gran empresa tecnológica de un lugar determinado, en una aplicación gamificada como las que muchas de las que utilizan gente joven, está haciendo un uso o no. Lo importante es que se lo podamos controlar. Y luego a mí me gustaría también dar, si me permitís, una visión positiva del tema, ¿no? Porque parece como que estoy diciendo, joder, pues vaya lío nos hemos metido con todas estas amenazas, ¿no? En el mundo de la medicina, para los diagnósticos, imaginaros que alguien tiene una radiografía de algo que potencialmente pueda ser, no sé, un tumor. Claro, la posibilidad de procesar muchísimas imágenes de distintos sitios, sabiendo si fue o no fue maligno, va a hacer que mejore claramente los diagnósticos que se hacen, o la posibilidad de investigar fármacos. Es decir, tiene también muchas excepciones positivas, porque las primeras pueden ser vistas como amenazas a trabajos, lo que permite es que la humanidad pueda evolucionar, ¿vale? O sea, hay casos también bonitos donde yo creo que es bueno que nos centremos. De la vanguardia tecnológica a tus oídos, profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.